Estamos ahí con Pedro. Gracias. Bueno, lo que yo voy a dar es, hoy a mí me toca la charla más aburrida de todas, que es una introducción a lo que es Pentest y auditoría en 45 minutos. Cualquiera que acá tenga experiencia en Pentest, cualquiera de los que acá tengan experiencia en auditoría, saben que es casi imposible explicar algo de auditoría o algo de Pentest en 45 minutos, pero vamos a tratar de por lo menos llevarlos a una introducción. Siendo realistas, si alguien quiere dar, o si se quiere dar Pentest o auditoría, que tendrían que ser temas totalmente por separado, tendrían que ser charlas de no menos de 2 a 4 horas. Entonces, esto va a ser una simple introducción a lo que es auditoría en Pentest, basado en mi experiencia. Nosotros, bueno, como Marian dijo, yo tuve la oportunidad de dar varios cursos, entre ellos el primer curso argentino de seguridad informática en el siglo pasado, aunque no lo crean, en el año 1998, y numerosos cursos, así también como exposiciones en InfoSecurity, ExpoSecurity, y tengo más de casi ya 25 años en lo que es auditoría y Pentest en empresas. Obviamente, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría y un Pentest, yo acá lo que hice es esto no sería mi cronograma, pero básicamente el tiempo solamente me da para explicar determinadas definiciones y aclarar puntos que puedan tener. Acepto cualquier tipo de pregunta. Acá al costado tengo otra computadora donde voy viendo las preguntas que pueden ir generando. Si son específicas del tema, yo no voy a tener ningún problema en detenerme un minuto y responderlas. Básicamente, la temática que vamos a ver ahora es auditoría informática, Pentest. Dentro del Pentest vamos a ver lo que es el Black Box, Gray Box, White Box. Vamos a ver qué es una auditoría forense, un contrato de servicio, un contrato de DNA, conformación de equipo de trabajo, definición de ambiente, método de trabajo. Bien, siempre hay una problemática por ahí en los auditores que no tienen tanta experiencia o cuando recién comienza y tienen que vender a una empresa o una entidad gubernamental, militar o la que fuera, una auditoría o un Pentest. Y siempre cuesta explicarle al dueño de la empresa qué es una auditoría específicamente y cómo la diferenciamos de un Pentest. Y lo que es mejor, cuando el auditor tiene que él, ya sea ofrecer a la empresa, proponerle a la empresa, si lo que ellos necesitan es una auditoría o si lo que están necesitando es un Pentest. Una auditoría informática es el estudio metódico de toda la situación en la que se encuentran los sistemas informáticos en una empresa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tener en cuenta absolutamente todo. No solo los sistemas informáticos, sino también el recurso humano. Se tiene en cuenta la parte física, la parte virtual, todo lo que tenga que ver con la parte humana también. ¿Por qué? Porque finalmente en una auditoría yo voy a analizar no solo toda la estructura de red, las fallas que haya, la problemática que se encuentra en la empresa, si están bien administrados los recursos, si están mal administrados los recursos, cómo están conformadas las estructuras. Y esto incluso difiere de país en país. En Europa, cuando vos hablás de una auditoría informática, o las que me ha tocado hacer en el extranjero, para empezar, las empresas empiezan presentando las certificaciones que tienen, como acá sería una ISO 9001, o como sería una certificación de Furukawa, o una certificación en el cableado con una norma determinada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Eso en Europa es muy común, en Latinoamérica no es nada común. En Latinoamérica es las empresas que básicamente tienen una certificación o han podido certificar parte de su estructura, generalmente son casi puntiformes en un lugar y en otras hacen agua de manera irracional. Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando va a ofrecer una auditoría informática es ubicarse en el lugar, en el contexto donde se encuentra para poder ofrecer la auditoría. Por otro lado, muchas veces
cuando nos solicitan una auditoría informática, el auditor tiene que estar seguro que realmente lo que el cliente quiere es una auditoría. No le tengo que ir a vender a un cliente cualquier cosa o decirle, bueno, sí, te vendo la auditoría informática, y después resulta que no es o no es lo que se imaginó nuestro cliente. Muchas personas, hay muchas empresas incluso, que te llaman para una auditoría, creen que vos no solo vas a realizar la auditoría, sino que además eso implica la solución de todos los problemas que se encuentran en esa empresa. Y eso no es así, es lejísimo de la realidad. En la auditoría informática uno va a mostrar el estado real en el que se encuentra esa empresa. Vamos a ver ahora la cantidad de ítems y puntos que hay que tener en cuenta. Dentro de la auditoría, y esto yo quiero que quede claro, va a existir, y lo podemos discutir con quien quieran, van a existir, de alguna manera, pentest. Se van a terminar realizando estructuras de pentest. Sobre todo en una auditoría informática, lo más común es que termine realizándose un pentest de tipo white box. Ahora voy a explicar bien qué son los pentests y cómo se dividen. Pero lo que yo quiero que quede claro es que cuando vamos a pedir una auditoría informática, nosotros tenemos que estar seguros de qué es realmente lo que se nos está pidiendo. Y en 2 minutos voy a dar simplemente un ejemplo muy chiquito. Hace unos 20 años, cuando recién se empezaba a hablar en el Chaco de esto, de lo que es auditoría, de lo que es pentest y demás, una empresa muy grande del interior me contrata para hacer una auditoría, ¿sí? Cuando yo voy, explico todo en lo que iba a consistir la auditoría, los tipos me dicen, sí, sí, queremos eso. Me dicen, con una auditoría, ¿podemos saber si nuestra empresa tiene fallas? Sí, obviamente, yo le voy a demostrar todas las fallas que tienen. ¿Qué pasa? Me fui a la empresa, llevé a todo mi equipo de trabajo empezó a trabajar en todas las estructuras, empezamos desde ver la parte física, el cableado, la estructura, y lo último que se terminaba viendo era el recurso humano, porque incluso en las auditorías se estudia y se ve cómo encaja cada recurso humano. Aparte, yo no puedo tener en un punto estratégico, en un punto muy vulnerable, por ejemplo, el sysadmin debe cumplir con determinados requerimientos. Imagínense que yo tenga una empresa con una megaestructura de seguridad y los sysadmin sean, sin desmerecer a nadie, sean técnicos reparadores de PC, ¿sí? Donde los tipos lo único que hicieron contrataron a 500 servicios para estructuras de servidores, pero no manejan a ni una. Entonces, eso es una falla de seguridad, es una falla dentro de la auditoría y esos sysadmin no están en el puesto correcto que deberían estar. En este caso nos habían contratado para una auditoría de seguridad, los tipos nos aseguraban que querían una auditoría, nosotros la hacemos y cuando después de que hicimos toda la auditoría, nos manifiestan de que nos habían pedido la auditoría para detectar una estafa dentro de la empresa por medio de fallas de seguridad, o sea, de accesos que habían realizado remotamente desde afuera y realizaron una estafa muy, muy grande. ¿A qué voy con este punto, chicos? Ellos no querían una auditoría, ellos lo que querían eran un forense. Nosotros cuando hicimos la auditoría y analizamos todas las fallas de seguridad, uno básicamente cuando realiza trabaja con una estructura determinada y realiza estructuras de pentest buscando bugs o fallas de seguridad dentro de la empresa, nosotros tapamos un montón de evidencia. O sea, nosotros aplastamos los logs por ejemplo, los escaneos que realizamos. Con los escaneos que realizamos tapamos los logs de los servidores donde digamos, hubo en sí un ataque y de cierta manera nosotros pisamos la información que ellos necesitaban luego para saber si realmente habían sido víctimas o no de ataques. Entonces, uno tiene que tener una charla con la persona, el dueño de la empresa, el encargado, donde tienen que estar va a estar sentado su contador, su abogado, la gente de sistema, el dueño de la empresa, quien contrate la auditoría, ¿no es cierto?
No puede haber muchas personas tampoco, tiene que ser un grupo muy reducido y dependiendo la falla, la primera charla solamente la van a tener con los dueños de la empresa, pero tiene que quedar muy en claro qué es lo que la empresa solicita para evitar este tipo de errores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, continúo. Cuando hablamos de pentest, el pentest consiste en detectar fallas de seguridad informática, pudiendo explotarlas o no. Esto va a estar determinado en un contrato que vamos a firmar, al igual que con la auditoría. Ahora vamos a ver los tipos de contratos en cada uno. Y lo primero que uno debe hacer cuando va a ofrecer un pentest es, igual que en la auditoría, escuchar la problemática. ¿Por qué? Porque uno ahí es cuando realmente va a ofrecer un producto u otro. Uno va a decir, bueno, mirá, vos estás necesitando una auditoría o estás necesitando un pentest. Y si estás necesitando un pentest, tu pentest es, el que necesitas es un black box, un white box o un gray box. Excepto que la empresa lo solicite de antemano. Si la empresa viene y me dice, Pedro, haceme un pentest black box, yo entiendo que ellos saben lo que me están pidiendo. Por otro lado, al pedirme un pentest de tipo black box, yo no es que puedo pedir mucha información, con lo cual lo primero que estaría haciendo es retirarme y ir y producir básicamente un ataque de la empresa desde el punto de vista del atacante. En los pentests hay tres tipos de pentests: caja negra, una caja gris y una caja blanca. El black box o caja negra es una visión total y absoluta desde el punto de vista del atacante, ¿sí? O sea, la empresa solamente me solicita el pentest. Me dice, Pedro, yo necesito un pentest black box. Ahora, nosotros en un contrato después veremos qué está permitido y qué no está permitido. Que eso lo vamos a ver ahora en contratos. ¿Y por qué lo vamos a ver en contratos? Porque dentro de los pentests, yo, por ejemplo, no me puedo ir y decir, ah, bueno, estos quieren ver si son vulnerables a un ataque, y le pongo un ataque de negación de servicio. Y la empresa, supongamos que ofrece servicios a bancos, y vos le bajaste todos los servicios de seguridad a bancos. Obviamente, si no terminás con un tiro en la cabeza, terminás con un juicio como mínimo. Entonces, lo que se va a realizar dentro del pentest se especifica en contratos, donde van a estar las obligaciones de cada uno como auditor y lo que la empresa contratante tiene que ofrecer. Pero tiene que quedar claro que en un pentest de tipo black box yo no recibo gran información de la empresa, ¿sí? ¿Cuándo ustedes recomendarían, a ver, quién tiene una alta experiencia en auditoría y pentest y me dice, ¿cuándo se recomienda un black box directo, sin pensarlo? Yo los estoy leyendo en otra computadora en las preguntas. ¿En qué situación ustedes pedirían un black box? ¿Quién tiene una experiencia como auditor o experto en pentesting? Y me dirían en qué situaciones. Dice sí, sin dudarlo. Vamos a un black box. ¿Alguien se anima a jugarse? Sí, acá me dice la voz de la conciencia que les tengo que dar unos segundos por el delay. Sí, 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 lo vi. Bueno, no veo que nadie escriba, entonces voy a decir, la situación sería luego de una auditoría. Cuando una empresa fue sometida a auditoría de seguridad informática y el auditor presentó todas las posibles soluciones que la empresa debe tomar para adquirir una seguridad determinada, la mejor manera de saber si realmente todo lo expuesto es viable es con un pentest de tipo black box. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es securizar completamente la empresa. Lo normal es que no sea la misma empresa que hizo la auditoría quien haga el pentest, ¿sí? Y someta a la empresa a un ataque desde el punto de vista del atacante, para ver
si todas las soluciones que se presentaron le permiten a la empresa adquirir una seguridad determinada. Y sobre todo esto se realiza mucho en sitios de seguridad como bancos o entidades que ofrecen seguridad, ¿sí? Por ejemplo, empresas de monitoreos que van a resguardar toda una situación en bancos o en cajeros o en entidades militares, por ejemplo, cuando tienen que monitorean todo el sistema de control dentro de lo que tiene que ver con los sistemas de anillos cerrados que se llaman en las cárceles, por ejemplo, donde tienen una estructura determinada de computadoras que manejan la base de datos de los reos, bases de datos donde, bueno, se ven cámaras en tiempo real para poder acceder a un crimen en un lugar determinado, en una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando generalmente uno quiere saber si la seguridad es lo suficientemente rústica, se aplica un pentest de tipo black box. ¿En qué situación aplicamos un pentest de tipo white box? O sea, vámonos de negro a blanco, ¿sí? De lo más extremo al otro extremo. El otro extremo es el ambiente blanco. El ambiente blanco es donde básicamente te lo presentan al administrador, vos te paseás por toda la empresa, analizás el cableado, analizás las estructuras físicas, analizás los servidores, mirás los sistemas operativos que tienen, ves que tienen virtualizado, ves que no tienen virtualizado, sabes cómo está el DMZ, porque lo ves el estado de confianza que ejercen dentro del DMZ, mirás los routers frontera, tenés acceso al firewall, o sea, tenés acceso a un montón de información. Y este pentest, que la mayoría de las personas podrían pensar que es el más sencillo de todos, es el más difícil de todos. Leo la pregunta de Manuel, que, a ver, un segundito. Podría ser cuando se trata de confirmación muy sensible del cliente y que si quiera saber únicamente si tiene acceso lícito a ella. Sí, Emanuel, también sería un caso en el que podés utilizar el tipo de pentest black box. Sí, tranquilamente. Bueno, el white box, como venía diciendo, es el ambiente donde la información es libre. O sea, el administrador, si yo tengo que tener un permiso que me permita acceder a toda la empresa. Y ustedes dicen, bueno, escúchame, cualquiera que tiene experiencia en seguridad informática, cualquiera que ya ha tenido un tiempo, se va a mirar a la empresa y ya empieza a ver todas las vulnerabilidades que existen, lo cual es verdad. Pero el pentest white box yo lo considero de los más difíciles que existen. Primero, porque en ningún caso de pentest, cuando ustedes realizan el auditor, cuando realiza un pentest, jamás, pero jamás de los jamases, tiene que dar por entendido los tipos de fallas con los que se puede encontrar. Y lo peor que se pueden armar es un preconcepto. Por otro lado, el que nos va a hacer un tour guiado por toda la empresa es el administrador. Y si el administrador en algún momento se mandó algunas irregularidades, obviamente no nos va a mostrar esa parte y solamente nos va a mostrar lo que él quiere que nosotros veamos. De esa manera podemos llegar a un concepto errado en lo que respecta a la seguridad de la empresa. El white box es un pentest que yo no lo recomiendo a personas que recién comienzan en lo que tiene que ver con auditoría y pentest. No es el tipo de pentest para iniciarse, por mucho que lo crean o lo traten de ver como algo fácil. Y en realidad, de alguna manera, es un pentest que uno lo realiza cuando realiza auditorías, ¿sí? Ya tiene su equipo que va a estar pentesteando dentro de la empresa todo el tiempo, ¿sí? Y de alguna manera le va a otorgar un montón de fallas de seguridad para mostrar más allá de lo estructural, más allá de lo físico y más allá de lo personal. El pentest de tipo Gray Box es un pentest que supuestamente, en teoría, en la parte teórica, en lo que todo el mundo habla, es un pentest a media, o sea, un pentest donde la información que se recibe no es total, es parcial. Y la verdad, yo no tengo idea hasta el día de hoy cuándo es total y cuándo es parcial, porque yo siempre que me piden un pentest de tipo white box,
nunca pienso que se me da la información total. De hecho, yo entiendo que la visión que incluso yo tengo es la visión del administrador, ¿sí? Y para mí es muy necesaria la visión del atacante. E incluso yo la considero más importante. Entonces, pero esto es una opinión personal basada en mi experiencia. El pentest de tipo gray box, uno recibe una determinada información, no tanta como en el white box, en el cual uno tiene que utilizarla para detectar las distintas fallas de seguridad. Un pentest gray box es coherente en sitios web, o sea, cuando piden que se analicen portales. Cuando te piden que analicen portales, un gray box es bastante entendible o considerable que pueda ser realizado. Porque incluso quien contrata por ahí un servicio o por ahí uno contrata un ISP o lo que sea, ¿y qué ocurre? Uno tampoco tiene toda la información de cómo está manejada esa estructura, con lo cual en ese caso se aplica perfectamente un gray box. Ahí tenemos otra pregunta de Otari. Acceso o distribución. A ver, respondo tu pregunta. En todos los pentest, vos buscás una falla de seguridad. Lee la definición de pentest. Dice, consiste en detectar fallas de seguridad informática con el fin de explotarla. Entonces, si es distribución de permisos, recursos, todo es una falla. O sea, cualquier falla que vos encuentres está contemplada en los 3 tipos de pentest. En el black box, en el white box y en el gray box. ¿Responde eso tu pregunta? Otaray, perdón. Cualquier cosa, me volvés a escribir si si queda claro eso o no. Pero pentest justamente consiste en detectar fallas. La que sea es la que entra dentro de la analítica del pentest. Bueno, análisis de sistemas y personas. Muchos de ustedes dirán, ¿qué carajo tienen que ver las personas? Chicos, en análisis físico, análisis de sistemas y personas es uno de los más importantes. Porque muchos de ustedes, acá en Argentina, voy a decir algo que tal vez no debería, pero en Argentina, te llaman cuando las empresas están completamente prendidas a fuego. O sea, cuando te llaman, nunca te van a llamar cuando una empresa funciona de 10, que está todo perfecto, que no corrieron una falla en 2 años y te van a llamar para decirme, escuchá, no quiero que pase nada, haceme un pentest. No, cuando te llaman, cuando ocurrió de todo. Entonces, cuando empiezan a haber problemas en las empresas, ¿sí? Y esto está estudiado, el 85%, dicen algunos papers, y yo diría que en Argentina el 95% de las fallas son de adentro hacia adentro. ¿Qué quiere decir de adentro hacia adentro? Que lo provocan las personas. Una persona, ¿por qué? Porque no hay políticas de seguridad correctas o no se establecen correctas políticas ACL. Con lo cual es muy común que el mismo pendrive que yo tengo acá en mi computadora y que me bajé todo lo que hay en mi computadora, lo llevo a mi empresa para bajarme música, para llevar archivos, para llevar datos, y lo conecto al pendrive. Y lo más y esto es real, porque es real, en el 95% de las empresas argentinas, no hay una estructura en los DMZ de seguridad que con el servidor, ¿sí?, que sean realmente buenas, con sistemas de autenticación y con permisos y privilegios predeterminados para el usuario. O sea, que un usuario que solamente tiene que leer archivos y que pueda solamente leerlos y a lo sumo mandarlo en un correo, no hay casi. Todo el mundo se cree que es dueño de la computadora que utiliza. Acá ocurre, por lo menos las empresas y la mayoría en el Nordeste, cada uno se cree que la computadora que está en su oficina, él es el dueño. Y en realidad el dueño es la empresa. Pero ¿qué ocurre? Si quieren instalar programas, le instalan. Si quieren bajar archivos, los bajan. Si quieren, o sea, hacen lo que se le canta la gana con la computadora. Y la verdad es que eso es una vulnerabilidad muy grande. Porque el bajarse un ransom es lo más común y muchas veces entran de esa manera, además de las fallas de seguridad que puedan explotar.
¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el análisis de personas es importantísimo. ¿Qué pasa? A nosotros nos ha pasado millones de veces de ir a empresa sin, obviamente nunca voy a dar un nombre ni nada por el estilo, sobre todo, pero en las estatales, y encontrarnos en análisis de computadoras cientos de personas que han mirado sitios de pornografía infantil o pornografía. ¿Qué pasa? Cuando ocurre algo así, ustedes se imaginarán que uno dice, bueno, tendríamos que denunciarlo. No, ¿saben lo que pasa con eso? Nos ha pasado con pedidos de Interpol, de intervenciones a empresas, ¿sí? Y por eso nos han pedido justamente por ahí los penteos o auditoría. ¿Y qué ocurre? La que cae es la empresa, porque todos salen por una IP pública. Y cuando Interpol detecta una cosa así, lo detecta en una IP pública. ¿Y qué ocurre? Cuando te vas a la empresa, la mayoría no suele tener un log o un seguimiento, o ya sea por un NIS o lo que sea, que diga, bueno, mirá, esos links lo mira la computadora de fulanito de tal. No, por lo general no existe eso. Si yo me voy a una empresa y le pregunto, decime el usuario ahí en la empresa estatal, por ejemplo, acá, una empresa estatal, y me voy a casa de gobierno, me voy acá a casa de gobierno, que queda acá a media cuadra, y lo agarro al administrador y le digo, decime exactamente quiénes navegan por tal sitio. No saben ni las IP, ni saben quiénes son, ni a qué máquinas están asignadas, no tienen idea, pero todos salen por la misma IP pública. Entonces, el análisis de personas es fundamental porque se pueden encontrar con varias sorpresas en la cual muchas veces va a ser o van a correr tomas de decisiones según el grado de que comprometa a la empresa, de lo que perjudique esa persona a la empresa. Así como eso, nos ha pasado personas que se bajan 2 millones antes se la pasaban, antes era muy común, hace 15 años atrás, por ejemplo, cuando estaba de moda el hacking, y todo el mundo quería ser hacker, y todos los administradores se creían hacker, y te entraban a 10 millones de páginas a bajarse programitas hacker para probarlo, y en realidad terminaban backdooreando toda la empresa. Entonces, todo ese tipo de cosas de análisis hay que tenerlo muy en claro. En la parte del análisis físico, chicos, el análisis físico podemos hablar días, o sea, no sé, es un tema impresionante. Yo no sé si vamos a llegar, porque no tenemos tiempo, pero me gustaría mostrarle un par de fotos, por ejemplo, de auditorías OpenText que he hecho en sitios de redes satelitales. Hay amigos acá que lo saben, donde me he encontrado una gallina arriba de los sistemas de alimentación de equipos Cloud Core, por ejemplo. Le hablo con redes satelitales donde hay, qué sé yo, en una antena, 2 Alpha 5 o qué sé yo, equipo TPT de Motorola, ¿me entendés? Equipos satelitales. Y nos encontramos con una gallina. Tengo una foto, ahora se la voy a mostrar. Si llegamos al final y alguno se quiere quedar, le voy a mostrar fotos en las que en la parte física pueden encontrar de todo. Pero vamos a lo más básico. Yo quiero que cada uno sea realista de los que trabajan en empresas y me digan cuántos de ustedes tienen normalizada la red. Normalizada. Que me digan, sí, Pedro, tenemos 6B desde la punta hasta la otra punta de la red. Ya sea desde los patchcore que están en las pacheras hasta el cableado, hasta el último cablecito que tiene un router inalámbrico. Y la verdad es que no van a encontrar muchas, por lo menos hablo de Argentina, en Argentina no vamos a encontrar eso, no es lo común. A ver, voy a mirar un par de preguntitas para responder. Ahí dice autodefensa digital, eso sí, y pasa en todas las empresas. Pamplín, a 80 kilómetros de donde vos vivís, en Villacampo, una vez me contrataron porque todo el pueblo estaba conectado por la misma IP pública. Y entre todos tenían una gran LAN. El pueblo completo, no una empresa. Si vos fuiste ¿Y todos salían por la misma IP? Todo salía por la misma IP, absolutamente todo. Y podías ver desde la casa del intendente hasta lo que quieras.
Y más que allá de por eso, NetBio, encima, por NetBio todo compartido. más allá de A eso ver, tenés el las tema de que preguntas. la gente, o sea, para afuera se ve una sola IP y tranquilamente no se puede saber quién está mirando o haciendo algo. Emanuel, es verdad, la gente no respeta las políticas, pero tampoco muchas veces no hay políticas. Hablemos, o sea, yo te digo que si bien es verdad que a la gente le cuesta, porque incluso cuando tenés que imponer una política, sobre todo en redes estatales, en empresas estatales, cuesta horrores que las personas realmente respeten las políticas que se les imponen. Pero en el 90% de los casos tampoco hay políticas, ni reglas. Dicen, dice Claudia, en los organismos públicos el recurso humano es crítico. Los administradores de servidores deben ser muy rigurosos con los permisos de los usuarios. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Claudia, en eso. Cuello dice, lamentablemente en la mayoría de las empresas pasa eso de que las personas piensan que la computadora es de ellos. Sí, olvídate, es tal cual. Escobar, esperá, ¿vos querés decir que los ransom a migraciones fue por culpa de algún empleado? Véase la ironía, obviamente. Entonces, bueno, creo que todos estamos de acuerdo con lo que vienen diciendo. Ahí Segovia dice, eso es cierto, el usuario no respeta las políticas. Bueno, creo que todos... Ahí Big Fran dice, NetBio libre para todos. Vos sabés, Fran, que aunque vos no lo creas, hasta el día de hoy, en la mayoría de las empresas, la principal falla es el NetBIOS. Porque incluso una impresora que está mal compartida, te la pueden utilizar para consumir recursos. Y hay algo que les quiero que lo piensen por un segundo, nada más. Yo quiero que ustedes se imaginen todos los que estamos acá, o por lo menos la mayoría, debe saber programarse un virus polimórfico. Es una estupidez. Incluso no hace falta un virus, que sea un virus, con un script nomás que haga hilos y que empiece a hacer peticiones. Vos sabés que una de las fallas más grandes que yo suelo encontrar en casi el 95% de las empresas es que dentro, como no existe por ahí una normalización en los cables, la cantidad de collision detection que yo encuentro en los servidores cuando empiezo a hacer análisis de red es atroz. ¿Y qué pasa? Como la normalización es totalmente distinta, hay cables que están transmitiendo un categoría, qué sé yo, 7 que transmite a 12.000 Hz, 10 teras por segundo, y tenés cables que están transmitiendo a 10 half full duplex o a 100 half full duplex en 100 megabits. Arman unos cuellos de botella, pero arman unos cuellos de botella que son espantosos. Y este es el criterio con el que siempre me encuentro. Las redes empiezan a ponerse lentas, sobre todo cuando empiezan a utilizar bases de datos. ¿Y qué es lo primero que el administrador dice? Vamos a cambiar a un servidor más potente. No, hermano, normaliza la red. Si por más que vos pongas al papá de los servidores, a lo sumo te va a funcionar unos milisegundos más rápido, pero al tener la cantidad de collision detection por no una normalización de la red, la problemática no la solucionás, la seguís teniendo. Y eso es recontra común en las empresas argentinas, vuelvo a aclarar. Justo hablaba con un amigo ayer de la ingeniería social, sumamente importante en la mayoría de los comunidades. Olvídate, la ingeniería social es fundamental. Es verdad lo que dice Fran, podés crear un BAT continuo y es tal cual, no es necesario ni siquiera que tenga un Linux y que sepas programar en PHP. Con comandos BAT lo podés llegar a hacer tranquilamente. Es verdad, en un Windows. Si encontraron una gallina, ya... Bueno, lo de la gallina lo voy a mostrar al final porque es no creíble. Yo cuando la vi a la gallina me saqué foto con la gallina porque dije, bueno, me voy a sacar la foto con el administrador. Más fácil, bueno, tal cual. Bueno, en fin. Mirá, Fernando, hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero 1000 cosas, 1000 cosas. De hecho, nosotros incluso cambiamos los encabezados de los paquetes, armábamos paquetes TCP con los encabezados cambiados y armábamos unos collision detection que son formidables. Hemos llegado, hay una prueba que la tengo, que si quieren la próxima charla que dé la muestro. Llegamos en una época, hicimos un script cambiando encabezados de paquete donde bajamos 12.000 redes en una noche. 12.000 redes satelitales, aclaro. Bueno, sigamos con esto. El análisis físico, entonces,
es una problemática y las topologías tienen que poder analizarlas al detalle. Realmente es un temazo ese, pero no es un tema para una charla como la de hoy. Es un tema en la que yo creo que de eso se puede hablar, no sé, 3 conferencias puedes dar de eso sin repetir una palabra. Tráfico de la red, IDS, numeración, búsqueda de ransomware, rootkit, virus, análisis, todo lo que sea hacking tradicional, muchachos, yo le digo que del pentest es el 15%. Cuando todo el mundo se imagina que eso es el 85%, no, es el 15%. Te encontrás 1 millón de fallas anteriormente con todo lo otro. Detección de fallas, o bug, también, bueno, análisis de la problemática, un informe que van a hacer un informe propio. ¿Cuál es el informe propio? El informe propio es el que vos con tu gente, con tu personal, se sientan a discutir. ¿Por qué? Ahora yo voy a explicar cómo conformar un equipo, pero ¿qué pasa? Si yo estoy a cargo de un equipo, mi equipo, cada uno de mis equipos me va a entregar un informe, el que lo vamos a discutir entre todos, pero cada uno me va a entregar un informe de su visión, desde su punto, su especialidad, ¿sí? Y las problemáticas. Luego lo vamos a discutir entre todos y vamos a sacar un informe técnico. El informe técnico es un informe que nunca se lee, nadie lo lee porque son informes que son libros, son gigantescos. De hecho, en las mayoría ya de las últimas auditorías y pentest me pidieron que el informe técnico ni lo presente, pero yo lo considero necesario y el informe técnico para mí es fundamental para cuando se quiera evaluar cómo se realizó una auditoría o un pentest. Y el empresarial, que es un informe muy escueto, donde se es puntual. Se explica cuál es la problemática y cuál es la posible solución. Punto. Que eso se hace con el dueño de la empresa, el administrador del sistema y la gente que sea necesaria. Tu personal. Las soluciones, eso es totalmente otra cosa. Y tiene que quedar claro que una auditoría y un pentest, uno explica cuáles son las soluciones. O sea, uno las propone, pero no las implementa. Es una gran diferencia. Porque si a mí me piden que las implemente, yo lo cobro aparte. O sea, si yo te doy te hago la auditoría, te hago el pentest y te presento el informe con todas las posibles soluciones. Ahora vos me decís, mira, mi personal no lo sabe hacer esto, puede hacerlo el tuyo, listo, ni un problema. Vení que hablamos de otros costos. Forense, yo creo que los que están acá no le hace falta ni explicarle lo que es el forense, pero simplemente quiero que tengan en cuenta que no es otra cosa que la compilación de información de un sistema informático en el cual tiene como finalidad el esclarecimiento de un hecho ilícito, chicos, ¿sí? Eso es como medio fundamental. A ver, leo un par de preguntas mientras vemos eso. Denegación de servicio tumbado, el cociente, más fácil que un virus, usar un pedir todos los... Sí. Tomás red, sí, denegar servicio, Tomás, sí, es. Cuando los organismos de una empresa a cargo del CIAMIN están por debajo del cargo del gerente que tiene directivas que van en contra de la seguridad, como un CIAMIN se protege. Muy buena pregunta, Ariel. Me encantó esa pregunta, me encantó. Le leo la pregunta a todo, Ariel, porque me parece una muy buena pregunta. Dice, cuando el organigrama de una empresa, el cargo del sysadmin está por debajo del cargo del gerente. Siempre el sysadmin está por debajo del gerente. De hecho, que te quede claro. El sysadmin creen que es el nerd que tiene que estar dentro de una computadora. Está por debajo del cargo del gerente, que tiene directivas que van en contra de la seguridad. ¿Cómo el sysadmin se protege? Te felicito por tu pregunta. Mirá, ¿sabés qué es lo mejor? Porque eso ocurre muchísimo. Todo el tiempo cuando un sysadmin se encuentra con una problemática o se encuentra que se están violando todo tipo de políticas de seguridad, debe presentarlo al comité directivo por escrito, duplicado, y tiene que pedir una copia que le queda firmada a él. Porque como vos sabés, cuando ocurre algo y la primer cabeza que va a rodar, ¿de quién es? La del sysadmin. Incluso puede correr hasta con problemas legales. Entonces, cuando se ve que se están violando estructuras de seguridad y que están comprometiendo a la empresa, uno tiene que ponerlo por escrito con duplicado y llevarse a su casa el duplicado firmado con la firma de recepción, fecha, día, hora y sello. ¿Estamos? Organigramas, el problema por el que podemos ver si a mí aplicar la política de seguridad.
No paso, voy a ver una empresa en la que un sistema totalmente caído, imposible levantar, el sistema está, una persona me dijo que vio un cable suelto en un router y lo conecté. Mirá, eso que te pasó, Big Fram, vos no tenés idea la cantidad, a mí me ha pasado de ir a empresas donde te vuelven loco, pero loco, te volvés loco analizando un sistema, no tiene que ver esto con Pentest, ¿no? De todos modos lo que vos estás diciendo. Y es un cable, como vos decís, comido por ratas que te juntan dos cables arriba de las bandejas, ¿no es cierto? Donde hay manojos de 200 cables y está comido por rata y terminan uniéndote y terminan produciendo unos quilombos en las pacheras que no sé. Vos lo único que por ahí ves, luces por todos lados prendidas y no entendés nada, ¿entendés? Y tenés que empezar a sacar todo hasta probar. O sea, casos te vas a encontrar de todo. De todos modos, no se olviden que esto es auditoría y Pentest, a ustedes los llaman para ver fallas de seguridad o el análisis completo de una empresa. Lo que quería rescatar en Forense, que hoy, mientras ustedes estaban hablando, lo discutimos un poquito con los chicos de Forense. Yo también hace muchos años que hago Forense acá en el Nordeste y bueno, soy perito de Nación. Son un par de cosas. Yo vi varias preguntas que le habían hecho ustedes a Facundo y también vi preguntas que le han hecho, por ejemplo, a Mariam. Y sí, chicos, creo que en un caso uno había puesto, por ejemplo, que habían preguntado cosas como, por ejemplo, si una captura de pantalla es legal. Miren, chicos, no es legal. No es legal y no es evidencia. En un juez serio, pero hay de todo en la viña del Señor. Hay jueces que te toman una captura de pantalla simplemente porque un escribano viene y dijo, sí, vi la captura de pantalla que decía eso. Cuando ustedes saben tranquilamente que con un farming, no con un phishing, yo puedo agarrar y falsificarle cualquier escenario a quien se me cante la gana y hacerle ver un montón de cosas que no existen, que solamente las estoy manejando yo con mi farming, y le puedo hacer certificar al escribano que se me cante la gana. Eso no puede ser jamás evidencia. A ver, una cosa es lo que debe ser, no puede ser evidencia, y por eso yo aclaré en un comentario. Del otro lado, si hay un perito coherente, parte, serio, que sabe de esto, y un abogado coherente que le diga, che, mirá, eso no te lo puede presentar como evidencia porque tranquilamente puede estar en un escenario falsificado de farming. Entonces ahí el juez tendrá que determinar si va a tomar a esa evidencia como legal o no. Ahora, en lo que tiene que ver con forense serio, no puede ser tomado como evidencia. Argentina, hablo de Argentina. Sé que en otros países sí, ¿sí? Sé que en otros países sí y se toman. Otra cosa que también vi que estaban en discusión mucho, si yo ruteo un teléfono, me desconvalidan todo como evidencia. Eso es falso, chicos. Hay jueces que tranquilamente te lo avalan y en un escenario controlado, en un laboratorio de forense, donde vos te dice, mira, lo único que se puede hacer es en este momento rutear el teléfono. Y el juez o el fiscal te lo autoriza, puede ser todo tomado lo que se encuentra dentro como evidencia. Y les voy a aclarar algo porque hay algo que yo no sé por qué todo el mundo no lo entiende. ¿Ustedes qué carajo piensan que hace el UFED cuando le desbloquea los parámetros, las contraseñas? Los mata exploit a su teléfono. ¿Por qué creen que cuando están actualizados los teléfonos no pueden acceder a los sistemas con el UFED? Porque obviamente el UFED lo único que hace es no mostrarte, pero lo mata al teléfono, a exploit, y lo irrutea y lo pone en modo ingeniería. Con lo cual, chicos, no es muy distinto de que si uno lo hace con un Linux en la mano. Yo soy fanático del software libre, soy un defensor del software libre, admito que mi fanatismo por el software libre, pero sepan que no en todos los casos es como dicen que no se puede ser, que te van a desconvalidar la evidencia o no. Tiene que ver el juez y el pedido que se realizó. Aclarado eso, continúo con la siguiente. Comparto con vos, Fernando, lo que decís. No interesa quién sea, te digo, y también tiene que ver, mirá, yo te voy a decir algo, Fernando, Serpiente es el que te escribió, era yo. Mirá, yo te voy a decir algo. Acá en el Chaco, incluso en el año 1995,
se sacaron determinadas leyes que tenían que ver con delitos informáticos y tenían que ver con sistemas de firmas digitales. Mirá en el tiempo que te estoy hablando. Y en el año 2004 sacan un libro de leyes específicas de delitos informáticos. ¿Sí? Acá en Chaco te hablo, bajo una ley, no me acuerdo en este momento cuál es el artículo, lo tengo porque una vez lo di en una conferencia, donde los tipos empezaron a implementar recién la parte de delitos informáticos en correos electrónicos. En ese momento no había Facebook, no había nada. ¿Qué ocurre? En ese momento empiezan a formar algo llamado jurisprudencia, que es cuando empiezan a tomar casos determinados y empiezan a hacerlos, a acentuarlos para luego después poder avalarlos legalmente. Entonces, sí, es verdad, tiene que ver el lugar, tiene que ver con el juez, tiene que ver con las leyes que en ese momento se estén manejando en el lugar o se rijan, tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? A mí me ha tocado causas de narcotráfico donde yo he presentado evidencia que estaba muy en la línea de lo legal y lo ilegal la forma en que extraía la evidencia, ¿me entendés? Realmente estaba muy en la línea de lo legal y lo ilegal. Pero era una evidencia muy necesaria y la tomaban y los jueces tranquilamente la aceptaban. Bien, vamos a contratos de servicios, contratos de DNA. Miren, muchachos, lo único que a ustedes los salva de ir preso cuando van a hacer una auditoría y un pentest es un contrato de DNA. Es lo único que los salva de ir preso. Y les voy a explicar el por qué. Primero que nada, ustedes tienen que tener en claro qué es un contrato de DNA. Un contrato de DNA es ni más ni menos que un contrato entre las dos partes, ¿sí? El contratante y el auditor, en el cual se establecen reglas de lo que el auditor tiene que responder ante la empresa y de lo que la empresa debe rendir ante el auditor. Y es lo único que los va a salvar de ir presos. En ese contrato tiene que haber algo que se llama declaraciones. Las declaraciones tienen que estar especificadas y las declaraciones en qué consisten. Por ejemplo, ¿qué servicio le pide la empresa que evalúe al auditor? ¿Sí? ¿Quién? Y no solo eso, escuchen, no solo qué servicios le pide a la empresa que audite al auditor, sino quién representa en ese momento a la empresa. Porque qué tal si te contrata un puesto alto, qué sé yo, te contrata el gerente, pero el dueño de la empresa no está informado de la auditoría, vos tranquilo te mandás la auditoría y te mandás algo que el jefe, que el dueño de la empresa no quería y terminás con una demanda. Entonces, en el contrato de DNA no solo se especifica los requerimientos que la empresa solicita, sino quién responde por esos requerimientos. El tipo de auditoría o pentest que va a realizar va descrito ahí y en la declaración del auditor uno tiene que especificar qué es lo que va a realizar en esa auditoría o en ese pentest. Incluso eso va a tener cláusulas y estas cláusulas van a estar divididas en objetos y en las cláusulas van a existir, por ejemplo, si te permiten hacer una denegación de servicio. Hay muchísimas empresas que no quieren saber nada con que vos le demuestres el acceso físico a los servidores, ¿sí? Y no estoy hablando ni siquiera de lockpicking, estoy hablando de accesos remotos por sistema de huella dactilar o por sensores o digamos que accedas a los sistemas inalámbricos en las alarmas, etcétera, etcétera. Entonces, las cláusulas tienen que ser específicas de todo lo que se va a realizar y qué vamos a evaluar. Porque incluso no se olviden que cuando accedemos al recurso humano, el auditor adquiere muchísima información que incluso puede ser personal, del personal, justamente, ¿no? Y obviamente no puede utilizar jamás esto. Esto es como el abogado. Hay una confidencialidad muy grande donde la información que vos manejás de una empresa que obviamente es sensible, solamente muere con el auditor y con el contratante, o sea, mueren los papeles. ¿Está? Entonces, todo eso tiene que se tiene que especificar con lujo de detalles e incluso los horarios de trabajo y el cumplimiento que tiene que haber en los horarios de trabajo.
¿sí? El personal que se asigna, quién va a ser el observador, la relación laboral, plazos de trabajo. Y lo último que van a poner son los honorarios y cómo van a estar establecidos, desde la forma de pago a todo. Si va a haber honorarios adicionales, si en algún punto ustedes van a decir, bueno, hasta si me encuentro con este número de falla es tanto, y si me encuentro con que tiene que haber soluciones inmediatas, ya, porque ocurre algo, miren, les voy a contar algo. Pasa muchas veces, y esto pasa muchas veces, que ustedes se van a hacer una auditoría a una empresa, y en plena auditoría encuentran una falla que se llama crítica, o sea, yo considero que es crítica. Y yo digo, no, yo voy a presentar el informe de auditoría dentro de un mes, porque no se vayan a creer que una auditoría se hace en 2 días, ¿no es cierto? Una recopilación de información de 2 semanas te lleva un mes escribirla. No, por más que sea Mister Auditoría. Y supongamos que encontrás una falla crítica impresionante, una muy buena falla crítica, que la tenés que solucionar ya, pero ya. Entonces, vos no podés esperar adentro de un mes que partan a la empresa en dos, o por ejemplo, supongamos que se encuentran un anidamiento de un vago que los tiene backdoreados hace un montón y los tiene ultra anidados. Se encuentran una shell de hacking en el medio del servidor que está mandando información afuera como loco. Ustedes no pueden agarrar y decir, dentro de un mes le voy a informar al dueño de la empresa que tienen plantada una shell. No, tenés que ir corriendo a avisar de que tienen que tapar esa falla urgente y que se tiene que hacer un preanálisis para ver qué alcance tuvo, qué impacto tuvo, hasta dónde se llegó y cómo lo voy a sacar del todo de una sola vez. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos muy en cuenta y están inscritos en el DNA. A ver, leo un poquito las preguntas. Justifiquen la jurisprudencia corresponde a causas nuevas. Legal para el caso A. Bueno. ¿Quiénes responden ante un contrato de NA? Bien, buena pregunta. ¿Puede un cargo bajo autorizarme? Ni del vamos. A ver, buenas preguntas, te las respondo. Primero, yo te recomendaría que en el momento que vos vayas a hacer un contrato de NA, primero que nada te sientes con tu abogado a escribirlo. Porque te aseguro que la empresa, quien va a recibir el contrato de la otra parte y va a leer todas las cláusulas y las va a aceptar o no, es el abogado de la empresa. Así que yo te sugiero que si bien vos te sientes con tu abogado a escribir el contrato, yo por ejemplo en mi empresa tengo mi propio contrato, como ya tengo una experiencia determinada, estipulo las pautas que voy a... Yo previamente también me informo de qué empresa es, cómo es, incluso pido ver para ver cuál es la problemática antes de tomar una auditoría, y ahí recién escribo un contrato de NA, lo amoldo de acuerdo a la empresa y la paso siempre por mi abogado para que él me dé el visto bueno. Eso, primero que nada. Un cargo bajo no puede ni empezar a tratar de contratarte para una auditoría porque a una auditoría, a un PNT, solamente te pueden contratar o el delegado total de ese lugar o el jefe, nadie más. Y aún cuando te contrate el de sistema, tiene que ser con el jefe. Y si no, lo que estaría haciendo el de sistema es contratándote para ver qué moco se mandó y cómo puede taparlo. Entonces, tener en cuenta eso para saber que una auditoría o un PNT solamente te puede contratar un cargo muy alto. Tiene que ser jerárquico arriba de todos. ¿Alguna pregunta con contrato de DNA? A ver, chicos, ¿de qué están hablando, Valeria? Si me aclaran, a ver, arriba. No te importa con el perito, a ver. ¿Por qué me confirmaron que era obligatorio tener esa tarjeta con sus datos de la visa alrededor de la empresa? Escrito todo. Bueno, ahora leo un poquito lo que está arriba, para no quedarme tanto, porque veo que escribieron bastante. Era un calpasco, nombre que la empresa, todos tenían tarjeta de acceso. Mirá, Cuello, una tarjeta de acceso te aseguro que no te garantiza absolutamente nada. A veces tener una tarjeta de acceso es la forma más fácil de entrar a una empresa, porque la falsificación de una tarjeta es muy fácil de hacerlo. Pero yo siempre digo, entre tener y no tener, tengamos, ¿sí?
por lo menos que se tengan que tomar la molestia de poder falsificar una tarjeta para poder acceder. ¿Te ha pasado de encontrar una falla así? Tommy Barriento, me ha pasado de encontrar cosas mucho peores que un backdoor o una shell, pero mucho peores, mucho peores. Vos tenés que pensar que cuando estás auditando una empresa te puedes llegar a encontrar con fallas críticas. Incluso, mirá, una vez me pasó una falla, mirá, te voy a contar un caso de hace 12 años aproximadamente. Una empresa muy grande, gubernamental, que se dedica al control de monitoreos de casinos, ¿sí? Una empresa, en ese momento se llamaba CCM. Bueno, de hecho tengo fotos que iba a mostrar justamente de esa empresa hoy, de ese caso. En ese caso, lo que nos pasó es que haciendo una auditoría nos encontramos con que los aéreos, los cables de electricidad, los aéreos de los aires acondicionados estaban directamente conectados a los de los servidores que tenían todo el sistema de control y monitoreo de 3 casinos, ¿sí? Nosotros vivimos en una zona extremadamente calurosa. Acá podés cocinar un huevo en la calle en verano tranquilamente. A la sombra te deshidratás. Y nosotros sabemos que cuando empieza a haber grandes calores, que todo el mundo prende su aire acondicionado, porque si no, no es compatible con la vida acá más o menos, empieza a haber problemas eléctricos por todos lados. ¿Qué ocurre? Cuando vimos eso y se venía, sabíamos que los aéreos iban a saltar y que lo más probable es que colapsen los servidores. Fuimos y se lo dijimos vimos eso y fuimos y reportamos la falla automáticamente, ni esperamos los informes. Al otro día pasa. O sea, nosotros vamos y le presentamos, ponerle a las 6 de la tarde a la encargada de eso, para que vea esa problemática. La mina termina de llamar al técnico en la parte electrónica, y al otro día saltan todos los aéreos, pues le dicen, no, espera que voy a la tarde, qué sé yo, y pasó el hecho a horas de haberlo informado. O sea, sí, hay que tener en cuenta todo, chicos, realmente hay que tener en cuenta todo. Sí, sí, Frank. Bueno, justamente la voz de la conciencia, el que está haciendo toda esta transmisión, vive muy cerca de ese pueblo, y hace poco también le mostré una falla de ellos ahí en el mismo pueblo, que tan recontra vulnerables, pobres, pero sí, en una época se veían todos en ese pueblo, era Villa Ocampo, en Santa Fe, se veían todos, pero todos, cuando te digo todo, eran todos, y no solo de los Villa Ocampo, se veían lo de las tocas, lo de todos. Dice, ¿hay alguna circunstancia en la cual los contratantes revoquen el contrato de un momento a otro? Sí, señor, y me ha pasado en gobiernos. Me ha pasado en gobiernos que te contratan para detectar determinados tipos de fallas, y cuando vos le venís presentando los informes, todavía no presentaste, tenía que presentar 3 informes. Cuando presenté el primero me dijeron, listo, se terminó, y me pagaron el total de la auditoría y no me dejaron seguir. Me ha pasado de que los tipos en el primer informe no sé qué vieron o qué no les gustó, pero ahí nomás me dijeron, excelente, trae todo, me hicieron traer discos, todo lo que teníamos algo de información, se lo que metieron en una caja, me dijeron muchísimas gracias por su servicio, me pagaron el total, me bajaron el total y listo, nos vemos el próximo año. Tranquilamente. Conformación del equipo de trabajo, muchachos. Es fundamental el equipo que ustedes tengan. Ojalá nosotros tuviéramos 3 minas así, 2 vagos. Tengo 2, un gordito, uno más flaco, uno más, pero no tengo, este equipo no lo tuve nunca en mi vida. Ojalá, mira, este el de la presentación, mi equipo de trabajo. Pero bueno, a ver, aunque no lo crean, el equipo de trabajo tiene que tener buen estado físico. Ustedes se van a reír cuando vos decís, tenés que tener en cuenta, ¿qué tenés que tener en cuenta a la hora de conformar un equipo de trabajo? Tenés que tener en cuenta todo. Cada persona va a tener su especialidad, ¿sí? O sea, vos tenés que tener a alguien que sea especialista en servidores, especialista en redes,
un especialista en la parte de seguridad física, tenés que tener alguien que cuando entra a la empresa a hacer una auditoría, saque foto de todo, documente todo lo que están haciendo. Porque incluso puede ocurrir de que vos te vas hasta los servidores y vos decís, bueno, ahora vamos a ver y te digan, che, desde que vos viniste empezó a haber tal problema, tal o cual problema, ¿sí? Y te echen la culpa de una problemática. Entonces vos tenés que documentar todo, o sea que alguien, no te digo tiene que ir filmando ni mucho menos, pero por lo menos tomando en forma detallada todo lo que se va realizando e incluso documentarlo fotográficamente. Nosotros, por lo menos fotográficamente, nunca tuvimos ningún problema. Aunque no lo crean, hay que tener buen estado físico porque a veces tenés que subir escalera, bajar escalera, subir escalera, bajar escalera con equipo, sin equipo. Qué sé yo, por ejemplo, cuando se están haciendo los mapeos de redes Wi-Fi completas, donde vos estás viendo dónde hay una problemática, dónde se está produciendo una impedancia, dónde está viendo, o sea, vos tenés que moverte mucho. Y tu equipo de trabajo obviamente tiene que ser idóneo, no en todas las materias, pero sí tienen que conocer de todas las materias. Yo tengo un especialista en redes, tengo un especialista en electrónica, tengo un especialista en servidores, pero si en algún punto uno falla o no puede tomar una problemática, el otro tiene que poder suplir a esa persona. Y obviamente de todo esto tiene que haber un coordinador que maneje todo ese grupo, porque si no hay alguien que coordine todo ese grupo y que pueda manejarlo y pedirle las cosas, lo que tiene que pedir correctamente, qué ítems, o sea, si no, te imaginas que si yo contrato a cualquiera en Red del Vago, me va a mostrar lo que a veces le canta la gana. Y yo puedo, o por ahí, no me muestra lo que realmente yo quiero, ¿entendés? Entonces, uno tiene que tener una idea bastante profunda de lo que está buscando y de cada temática. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo si yo agarro un Fluker y me encuentro con que hay 1 millón de collision detection y lo agarro a mi administrador de red y le digo, a ver, el bot está encargado de la topología, bueno, decime los puntos críticos ya dónde están. Luego me los tiene que poder saber decir y el por qué. ¿Sí? De decirme, mirá, tienen los patchcore con cables descogotados hasta lo que sea. ¿Me explico? Entonces, tu equipo de trabajo lo vas a ir conformando incluso con el tiempo. Yo nunca, de entrada, nunca pude formar un equipo 100% completo. He tenido equipos que son realmente muy buenos y equipos no tan buenos, ¿sí? Pero es algo que lleva bastante tiempo. La dinámica que vos tenés que tener con tu equipo tienen que ser un reloj, ¿sí? Porque en un momento, por ejemplo, cuando se hace la parte de investigación de sistemas de persona, hay que investigar todos los equipos, por ejemplo, en determinados lugares. Y uno tiene que saber exactamente qué es lo que estamos buscando en fallas de seguridad. Entonces, vos tenés que tener una dinámica con tu equipo y una confianza en la cual la persona que va a realizar ese trabajo no se zarpe y termine accediendo a otro tipo de información. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? A ver, dice. Bien. ¿Hay alguna circunstancia en la cual el contratante... Sí. Es normal que sabe el lapidario que es... Ley Micaela. Ajá. ¿Por qué no querés nomás, no tenés un equipo así? En realidad, vale, tengo equipos buenos. Yo confío en mis equipos. Lo que pasa es que a mí me gusta que mi gente en un tiempo determinado sean expertos y abran sus empresas. Después me gusta trabajar en conjunto con ellos. Y por ahí eso hace que cuando tengas que traerlos de vuelta para una auditoría muy grande se complica. Por lo menos a mí. Bueno, definición de ambiente. Muchachos, todo lo que ustedes quieran. Un especialista en look picking. Mirá, look picking, Frank, es lo más fácil del mundo. O sea, look picking lo hace un mono al que lo entrenás. O sea, look picking tiene que saber, todo tu equipo tiene que saber look picking, ¿me entendés? O sea, si tenés 7 vagos, hasta la secretaria tiene que saber hacer look picking. Así que ese no sería una persona difícil de conseguir, digamos. Es muy difícil encontrar personal apto para que sea parte de un equipo de trabajo para auditoría. Sí, Cuello, sí, es difícil, es difícil. A mí me cuesta, a ver, en muchos años
de trabajo, yo he encontrado, ponele 12 personas que me han acompañado en auditorías muy fuertes o grandes y que realmente valgan la pena. Y la mayoría de ellos hoy dirigen cada uno su empresa o manejan grandes sistemas. O sea, sí cuesta conseguir un personal muy idóneo. Definición de ambiente, chicos. El ambiente es algo fundamental y es algo que hace años atrás no se tenía en cuenta. Nosotros empezamos a hablar de ambiente hace ya 15 años, cuando nadie determinaba una estructura de ambiente, y es algo fundamental. El ambiente es el lugar donde vos vas a realizar la auditoría o el análisis y vas a trabajar. Y todo tiene que ver con todo. Uno, primero que nada, tiene que tener un panorama muy claro del ambiente en el que se va a auditar. Porque no son iguales las responsabilidades. O sea, cualquiera de ustedes que haya sido sysadmin o haya trabajado como administrador o lo que fuera en la parte estatal, vamos a decirlo de esa manera, se van a dar cuenta que los ambientes suelen ser un poco relajados a nivel laboral, y no solo son relajados, sino que se respetan muy poco las políticas de seguridad o reglas, por más que sean impuestas. En cambio, en un ambiente empresarial privado, por ahí el trabajo es un poco más arduo y las políticas se deben respetar. Pero cada vez yo me encuentro con empresas que están corriendo fallas que tienen que ver más con lo personal y que eso determina toda una estructura de ambiente que con lo que tiene que ver con el sistema en sí. Y una de las cosas que yo veo es porque a mí no es que me molesta ni nada, pero no lo veo tan bien, es cuando se empiezan a hacer subcontrataciones de subcontrataciones de subcontrataciones. ¿Qué quiere decir esto? Te vas a una empresa donde el que administra es fulano de tal el servidor, pero ese administrador de servidor contrató a fulano de tal para que lo administre. Y ese fulano de tal en realidad tiene un servidor en Digital Ocean que lo está controlando y no tiene ni la más pálida idea cómo lo hizo y contrató a otro para que lo haga. Entonces, cuando vos terminás en la cadena y querés hablar con el que realmente está administrando el servidor, o no llegás nunca, o te encontrás con ambientes que son totalmente confusos y que tenés que, cuando vos querés esclarecer para poder realizar una verdadera auditoría, y sobre todo, esta problemática se presenta cuando vos tenés que hablar de soluciones. Cuando vos después de terminar tu una auditoría tenés que decir, a ver, bueno, vamos a juntarnos con el dueño de la empresa, con los administradores y con todo. Estas son las soluciones que yo te planteo. ¿Cómo van a hacer un análisis de soluciones en empresas que no conoces el ambiente? Es imposible. Para mí es imposible. Y es algo que del vamos tiene que existir un conocimiento total y una definición de ambiente. Lo primero, y eso incluso antes de empezar la auditoría o el pentest, ustedes tienen que definir la estructura de ambiente. Y si se tienen que ir con su personal 10 veces a la empresa para tratar de determinar la estructura del ambiente, se van 10 veces, muchachos. Pero si quieren hacer un trabajo serio, tienen que tener una definición correcta de ambiente. Método de trabajo. A ver, no me voy a ni extender en esto, ¿sí? Pero, porque también, otra diapositiva en la que podemos hablar, si quieren, 3 días seguidos. Que utilicen WASP, o CTM, o SCTM, o NIST, o ISAF, o un método de trabajo personal. Yo personalmente, como dije, soy amigo del open source, me gusta el software libre, no porque sea gratarola, porque en realidad el open source implica que alguien tiene que tener mucho conocimiento de algo para poder aplicarlo. O sea, usar Autopsy en vez de Buffer no lo hace menor Autopsy, ni mucho menos. Lo que hace es que por ahí necesitas un mayor flujo de conocimiento. Y me parece por ahí en algún punto está mejor que estar utilizando o hacer un aprieta botones en el cual no tenés ni idea de lo que está pasando dentro de la herramienta y que cuando se presentan problemas que la herramienta no lo puede solucionar, vos no lo podés solucionar. Y eso me ha pasado muchísimo. Entonces, yo prefiero toda la vida una persona que sepa realmente de la temática y que pueda utilizar cualquier tipo de herramienta y si no, programársela, hermano. Y listo. O si no, se la tendrá que hacer. Yo en su momento me hice un programa que se llamaba Nahash,
que lo usaba para auditoría, que ahora pobrecito ya debe estar re obsoleto, pero lo que hice fue, agarré un Linux, me junté todas las suites de herramientas de seguridad que yo utilizaba para auditoría y pentest, las reprogramé con todas las variables que yo utilizaba en una consola, y después me iba y disparaba los scripts y listo. Yo considero que la mejor forma es la que la persona realiza. Y se puede basar en cualquier método de estos que ven aquí o con software utilitario, lo que ustedes quieran. O sea, la metodología de trabajo la van a implementar ustedes. Es lógico que no en todas las empresas pueden utilizar la misma metodología. Preguntas. Con eso termino. A ver. No. Capture on the Flag no es al pedo. A ver. Capture on the Flag es un juego. Seamos realistas en eso, ¿sí? Es un juego. O sea, está buenísimo. Yo no lo considero para nada al pedo porque me parece algo muy útil para aligerar la cabeza. De hecho, a mí me gusta jugar Capture on the Flag. De hecho, me gusta hacer también desafíos de Capture. Yo a mis alumnos los vivía, le hacía bastante desafíos de Capture on the Flag. El tema es que me parece algo, es como jugar al ajedrez, o sea, te aligera un poco la cabeza. No, los CTF no tienen nada que ver con auditoría y pentest, para nada, pero Cuello, yo estoy de acuerdo con vos que no tiene nada que ver, pero yo sí he visto escenarios en los que han basado cuestiones reales y se ha dado escenarios, en Ecoparty han puesto un par de pruebas que están basadas en determinados hechos reales, pero, pero sirven para aligerar la cabeza, qué sé yo, no, tampoco es algo condenatorio. Pero no tiene nada que ver con la auditoría independiente, eso comparto con vos en eso. Te felicito, Fernando. Metele toda la ficha que pueda. Y sabe que todos los casos que puedas. O sea, tratar de agarrar todos los casos que puedas. Incluso tratar de resolver casos, incluso por más que no te toquen. Tratar de resolverlos vos. Yo creo que, a ver, seamos realistas, chicos. A uno lo contratan por su experiencia en el campo laboral. O sea, si yo soy un vago que siempre termino demostrando, o sea, que me voy y me siento a ver lo que hace el perito forense de oficio y de esa manera, se van a dar cuenta que los ambientes suelen ser un poco relajados a nivel laboral. ¿Quién me está haciendo la pregunta esa de los ambientes relajados a nivel laboral? Ah, está, perfecto. Bien. A mí me parece que lo mejor que vos podés hacer es tratar de agarrar todos los casos que pueda y resolverlos. Por más incluso que por ahí no te contraten, pero que vos de alguna manera puedas llegar a la evidencia forense. Mirá, si somos realistas, chicos, si somos realistas, todos los que estamos en forense sabemos que forense está en pañales. Y esto es el comienzo de forense. Forense no solo está en pañales, hay mil cosas para hacer. ¿Quién habla de forense en acceso a servidores? Nadie. ¿Quién habla de forense en hacking? Nadie. ¿Quién te habla hoy? A mí me encantaría, yo lo he propuesto incluso acá en Autodefensa Digital, de que una charla que estaría muy buena, que alguna vez la voy a preparar y la voy a dar, es forense en servidores. Porque todos son capos en forense con el celular, son todos capos en forense cuando te agarrás la computadora y tenés todos los datos ahí. Pero ¿qué pasa cuando te encontrás con atacantes donde te programaron virus, te metieron script, te dieron vuelta al servidor, tenés que tracear las rutas, rastrearlo, aprender y saber la estructura de ataque que utilizaron y el por qué, que me parece algo increíble para dar, porque es fundamental para entender la estructura de la anatomía de un ataque. Eso es algo que el forense también se va a tener que hacer cargo, porque ahora el forense está en pañales y la gente es ignorante en forense, pero no va a faltar muchos años hasta que todo el mundo te encripte el disco, aunque todo el mundo tenga el celular encriptado, no va a faltar mucho tiempo aunque evidencia. Entonces, me parece que en forense hay que meterle mucha ficha todavía y hay mucho por hacer, muchísimo. Mirá,
con AutoSysCAD y te rehace. Y sabés que utilizar también Scarpel, o sea, si empezás a tratar de manejar todas las herramientas open source, te vas a encontrar con un montón de cosas que vas a poder hacer, incluso a veces más que con las compradas. Bueno, chicos, me alegro que les haya gustado la charla. Por lo menos a uno le gustó ahí. La idea es que en algún momento sigamos con esto, o sea, siempre la idea nuestra, le hablo desde Autodefensa Digital, es tratar de instruirlos en lo que podamos, ayudarnos en lo que podamos. Yo creo que a Marian y a Facundo le tienen que sacar mucho más potencial de lo que le están sacando. Son pibes que saben mucho, tienen mucho para entregar, y me parece que así también como ellos hay otras personas que también pueden unirse a estas charlas y preparar temas que se pueden ir dando. La idea creo que es compartir un poquito la vieja escuela de lo que era el software libre, ayudarnos entre todos y compartir, sobre todo compartir la información. Me parece que el tema de los talleres sería muy bueno que se anoten muchas personas y que tengan la posibilidad de hacerlo. No es algo que se les va a presentar siempre, es algo que por ahí muchas veces, si alguna vez lo quieren hacer, tienen que terminar pagando fortunas por ahí para hacer un taller con la calidad de los expositores que van a tener. Y les aclaro una cosa, también van a darse cuenta, también haciendo este tipo de talleres y demás, quiénes ahora sean y quiénes no, que van a encontrar también mucho en la viña. Bueno. Eso es. En la página de Autodefensa Digital, les recomiendo entrar a la página. Me está diciendo La Voz de la Conciencia. No tengo ni idea cuál es la página. ¿Cuál es la página de La Voz de la Conciencia? Ahí va a poner ahora, el de Autodefensa Digital va a poner ahí cuál es nuestra página. Yo la busco en Google. Y bueno, en lo que los podamos ayudar desde ya, trataremos de seguir dando las charlas que podamos. Posiblemente yo después les prepare una de auditoría y después una de pentest y después capaz que una de forense. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Espero que volvamos a encontrarnos. Nos vamos a volver a encontrar. Vamos a tratar de ir haciéndolo esto periódicamente, con la periodicidad que podamos. Y realmente espero que vengan, que estén mucha gente el próximo encuentro que vamos a hacer y que vamos a coordinar el taller. El 31.